La próxima gran batalla a nivel mundial no va a ser solo por la inteligencia artificial, sino que también va a ser por el dinero de la inteligencia artificial. Por eso, si los agentes de IA van a comprar, negociar, contratar servicios, ejecutar tareas de forma autónoma por nosotros, también van a necesitar pagar. Y no hablamos de pagos lentos, caros o pensados solo para humanos, como los que tenemos a día de hoy, sino que hablamos de pagos eficientes, rápidos, programables y prácticamente instantáneos. Y aquí aparece la gran pregunta que hoy vamos a intentar resolver en este vídeo, y es, ¿qué infraestructura se está preparando para mover esos pagos? Porque según Juniper Research, este mercado podría alcanzar los 1,5 billones de dólares para 2030. Y esto ya no es una idea pequeña. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ya está hablando de cómo deberían funcionar los pagos de la IA. En este vídeo lo veremos. Mastercard está construyendo una capa operativa para pagos autónomos de agentes y máquinas. En este vídeo lo veremos. Y Ripple, junto a la XRP Ledger, ya aparece oficialmente dentro de este ecosistema. Así que hoy vamos a conectar todas las piezas. Vamos a conectar Mastercard con la IA, los pagos autónomos, RLUSD, XRPL y XRP. Y vamos a ver si esto es simplemente una noticia más o si estamos viendo el nacimiento de una nueva infraestructura de pagos para la economía de la inteligencia artificial. Una infraestructura muchísimo más grande de lo que la mayoría se puede llegar a imaginar. De hecho, parece que vamos a estar presenciando, o que estamos presenciando, mejor dicho, la próxima gran batalla a nivel mundial por el dinero de la inteligencia artificial. Y todo se remonta, o todo empieza por esta publicación de aquí, del 10 de junio de 2026, hace escasos 6 días, donde Ripple nos comenta que está ayudando a construir la infraestructura para pagos impulsados por agentes confiables, con la XRP Ledger y RLUSD, ayudando a sentar las bases para el futuro del comercio. Hoy vamos a hablar sobre el dinero de la IA, vamos a hablar sobre Mastercard, Ripple, la XRP Ledger y XRP, cómo forman parte de esta nueva infraestructura de pagos autónomos. Vamos a hablar de cómo el Fondo Monetario Internacional nos explica cómo funcionan los pagos de la IA y los separa en tres capas, ¿vale? Vamos directo al grano porque me parece altamente interesante entender cuál es la oportunidad que nos presenta o que estamos a punto de presenciar con el tema de los pagos de la IA. Bueno, documento del Fondo Monetario Internacional, cómo la IA agente se transformará y los pagos, ¿vale? Nos explica que la inteligencia artificial está entrando en una nueva fase en la que los sistemas pueden actuar de forma autónoma en nombre de los usuarios. Y nos explica concretamente la fase de la IA agencial. La IA agente se refiere a sistemas autónomos que perciben su entorno, establecen objetivos y realizan tareas de varios pasos con poca intervención humana. Por ejemplo, en el sector comercial, dichos sistemas pueden rastrear el tanque de gas de un hogar, identificar los niveles, identificar el proveedor de propano más rentable y organizar automáticamente una recarga. Dentro de las operaciones de un almacén, por ejemplo, estas tecnologías pueden detectar las entregas entrantes, recuperar la información de facturación correspondiente e iniciar las instrucciones de pago de acuerdo con protocolos predefinidos. Bueno, esto es lo que nos explica el Fondo Monetario Internacional, ¿no? La IA agencial. Esa IA donde va prácticamente a actuar de manera autónoma, va a hacer pagos por nosotros, va a hacer búsquedas por nosotros y prácticamente nos va a organizar la vida y va a tomar pues, las decisiones que nosotros no queramos tomar, las va a tomar la IA agencial. Entonces, claro, el Fondo Monetario Internacional nos explica que el modelo de la IA de pagos se puede dividir en diferentes capas, ¿vale? Los modelos de pago de agentes se basan en objetivos y restricciones para expresar la intención. Por ejemplo, un comprador podría instruir a un agente que compre el último libro sobre el tema X cuando esté disponible en cualquier plataforma, al mejor precio. Aquí la gente decide cuándo y dónde buscar el libro y compara los precios de varios comerciantes antes de sugerir las opciones óptimas. El modelo de tres capas se concibe como un marco conceptual normativo basado en las prácticas emergentes en el sector. No pretende describir todas las arquitecturas de pago existentes, sino destacar un principio de diseño. Y aquí vamos ya en materia, ¿no? ¿Cuáles son las tres capas que nos comenta el Fondo Monetario Internacional y cómo nosotros, a través de entender la tecnología, podemos aprovechar esta tecnología, evidentemente, invirtiendo en ella? Vamos a ello.
Capa número uno, intención y orquestación. Es la capa donde la gente piensa, busca, compara, negocia y prepara el pago. Esta capa incluye los sistemas y protocolos probabilísticos que traducen los objetivos de alto nivel del usuario o intención en instrucciones estructuradas y legibles por la máquina. Por ejemplo, el programa Intelligent Commerce de Visa y Agent Pay de Mastercard, que es lo que vamos a hablar en este vídeo, prueban flujos de compra y pagos iniciados por agentes, donde los agentes construyen de forma autónoma intención de compra bajo límites predefinidos. Ahora veremos un vídeo que lo explica a la perfección, que es una auténtica pasada. ¿Vale? Es decir, capa número uno, el agente piensa, busca, compara, negocia y prepara el pago. Capa número 2, capa de control y autorización. Es decir, la capa número 2, el agente no decide libremente, pasa por una puerta de control que valida permisos, identifica límites y cumplimientos. ¿Vale? Esta capa impone restricciones deterministas que rigen si las acciones propuestas o iniciadas por los agentes pueden proceder hacia la ejecución. Perfecto. Y la capa número 3, que es la que a nosotros nos interesa, la capa de asentamiento. Esta capa incluye infraestructura de liquidación deterministas tradicionales, como sistemas RTGS, de redes de pago instantáneos o sistemas de liquidación más recientes, como plataformas de moneda digital de Banco Central, es decir, CBDCs, y sistemas de liquidación basados en registros distribuidos, es decir, DLT. Aquí es donde nosotros tenemos la oportunidad de poder invertir en las DLTs que vayan a servir como infraestructura en esta tercera capa de asentamiento, es decir, capa de liquidación. A diferencia de la lógica adaptativa de las capas 1 y 2, las tecnologías de esta capa están diseñadas explícitamente para una ejecución predecible y reglada por reglas, resiliencia operativa y estricta auditabilidad. ¿Vale? Es decir, nos vamos a centrar en esta tercera capa y en qué infraestructura puede ser parte de esa infraestructura de liquidación que va a mover billones o trillones a través de los pagos de la IA, ¿vale? Vamos a ello. ¿Qué es lo que nos propone Mastercard? Con el anuncio de Mastercard, se junta con Ripple para utilizar la XRPL y ahora veremos cómo también está por medio, como siempre, XRP. ¿Vale? Bueno, ¿qué problema está resolviendo Mastercard a través de este anuncio que nos explica que se ha juntado con Ripple para utilizar la XRPL? Bueno, Mastercard ayuda a estructurar el comercio agentic, capa 1, que la gente pueda comprar, coordinar y ejecutar flujos de pago dentro de un sistema de confianza. Como hemos visto en el documento del Fondo Monetario Internacional, pone como ejemplo piloto esta capa, tanto Visa Intelligent como Commerce y Mastercard GenPay, donde los agentes construyen intención de compra bajo límites predefinidos. Luego tenemos la capa 2, aquí es donde Mastercard encaja todavía más fuerte, porque en esta capa Mastercard provee la tecnología para que la gente pueda trabajar alrededor de permisos, controles y gobernanzas. Es decir, quién es el agente, qué puede hacer, con qué límites y bajo qué reglas. Y la última capa, que es la que a nosotros nos interesa y la que nos vamos a centrar en este vídeo, para entender qué DLT puede llegar a absorber mayor parte del mercado de los pagos de los agentes de IA, porque creo que es un mercado muchísimo más grande de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Y esta capa número 3, Mastercard, no sustituye necesariamente el final, pero sí lo conecta, es decir, puente entre la capa de comercio y autorización y la infraestructura donde el pago finalmente se liquida. Bueno, entonces... vamos a ver más concretamente el anuncio o la publicación, ¿no? que nos comenta Mastercard, porque he preparado la presentación y comento. Ripple sí está oficialmente dentro del sistema en que Mastercard está construyendo. Vamos a verlo ahora mismo. Mastercard lanza AgentPay para que las máquinas permitan realizar pagos ultra rápidos siempre disponibles. Mastercard vislumbra un futuro donde las empresas creen servicios para que los agentes ya compren y utilicen. Operando a la velocidad de las máquinas, estos agentes podrían realizar transacciones entre sí de forma continua y a gran velocidad, ejecutando cadenas de transacciones, incluidas las microtransacciones. ¿Vale? Bueno, nos vamos hacia abajo. Los agentes de IA ya no se limitan a ayudar en la toma de decisiones, son capaces de actuar según la intención humana, coordinar servicios y completar transacciones personalizadas para sus usuarios. Por ejemplo, un emprendedor que abre una floristería podría instruir a un agente IA para que cree y lance presencia en la web de la tienda.
comprando un nombre de dominio, un servicio de alojamiento, imágenes y páginas de pago dentro de un presupuesto definido, convirtiendo una solicitud inicial, es decir, créame una web, por un humano en una cadena de transacciones ejecutadas automáticamente entre proveedores. Bueno, espectacular, ¿no? Este es el mundo al que vamos, tanto Fondo Monetario Internacional como Mastercard nos avisan. Em, pero vamos a ver, porque aquí nos explica, ¿no? Mastercard nos explica que más de 30 líderes de la industria han sido, pues, están trabajando junto con Mastercard para hacer todo esto posible. Estos son los tres pilares fundamentales que el Fondo Monetario Internacional nos explican que, digamos, que deberían de existir o deben de existir para que los agentes IA puedan hacer pagos de manera automática, ¿vale? Y concretamente nos vamos a centrar en esta parte de aquí, las transacciones y la liquidación, ¿vale? Entre ellos tenemos a RippleX y a T54 Labs. Ahora veremos por qué nos interesan estas dos empresas. Ripple ya lo conocemos. Y T54 Labs también, porque ya la hemos nombrado en algún vídeo, el cual T54 Labs se encarga de crear esa infraestructura de pagos a través de la IA, o para la IA, mejor dicho, a través de la XRPL utilizando tanto RLUSD como XRP. Ahora lo veremos. Entonces, bajamos hacia abajo. Los agentes autónomos ya están liquidando facturas y pagando por la computación por su cuenta. Pero las instituciones solo pueden avanzar a esa velocidad si los controles evolucionan con ello. Dice el vicepresidente senior de Ripple X. XRPL y RLUSD están diseñados para que las empresas permitan a sus agentes realizar transacciones a la velocidad de la máquina, respetando las normas que imponen la propia cadena, con liquidación en segundos, costes predecibles, programables y un registro de auditoría completo, de modo que los agentes solo puedan realizar las acciones para las que están autorizados. La decisión de Mastercard de implementar la liquidación regulada en la stablecoins, la cadena, es una señal importante de que esta capacidad está evolucionando hacia un estándar empresarial, ¿vale? Bueno, vamos a la siguiente página, que es esta de aquí. Impulsando el comercio electrónico con confianza. Desbloquear el potencial de la IA mediante habilitación de pagos automáticos. En este nuevo entorno, las empresas necesitan tener una tranquilidad de que recibirán sus pagos. Los agentes necesitan que las transacciones se procesen al instante, de forma segura y según lo previsto. El Fondo Monetario Internacional ya nos explica que tenemos la tecnología antigua y tenemos la tecnología nueva, ¿no? O reciente, que es la DLT. Entonces, ¿qué es lo que está construyendo Mastercard? Vamos a verlo. Tenemos el vídeo por aquí, altamente interesante. Os lo pongo por aquí. AI agents are everywhere. Consumers are increasingly using AI to shop, book, and buy everything. But across the payment ecosystem, there's a big risk that payments are happening in the dark. No visibility, no personalization, no chain of trust. Mastercard Agent Pay changes that. We verify agents, tokenize every transaction, authenticate every step. And we standardize how agents and merchants connect, so nothing gets lost in translation. Consumer intent and consent, captured and verified. Now, planning a birthday. Vale, aquí explica un caso de uso, pues, muy interesante, que realmente lo vemos como muy lejano, pero ya está aquí. O sea, Mastercard ya tiene la tecnología, las DLTs ya están aquí, y vamos a ver cómo se implementa todo esto y qué repercusión tiene en las diferentes DLTs que hablamos en este canal, ¿vale? Caso de uso, planificar una fiesta. Party doesn't require 20 open tabs. One prompt and Agent Pay takes it from there, delivering smart. Con un prompt, él diciendo, prepárame una fiesta de cumpleaños, compra todo lo necesario, tienes este presupuesto, necesito tal, habrá tanta gente, quiero que lo hagas aquí, quiero que lo compres aquí o allá, busca el mejor presupuesto, ¡pum! Lo tienes en segundos. Secure payments, powered by trust and visibility, because life works better when payments simply work. That's innovation at the speed of light. Built for trust, designed for scale. Mastercard Agent Pay, powering the next frontier of commerce. Como hemos visto en la página oficial de Mastercard, tenemos diferentes líderes de la industria que están trabajando con Mastercard para hacer que todo esto sea posible. En concreto, a nosotros nos interesa hablar de RippleX y de T54 Labs, porque como vemos, Ripple vuelve a estar en el centro de todo y vuelve a tener un caso de uso altamente bestial, ¿vale? Bueno, T54 refuerza la tesis de la XRPL, pagos de la IA. Primero vamos a empezar compartiendo este post de aquí que compartí hace tiempo, y es que Franklin Templeton predice que los mercados de IA van a aumentar a un volumen de 183 billones
siendo socio directo de Ripple a través de T54 Labs, ahí, en este caso, logrando que los agentes de IA puedan pagar con XRP y RLUSD a través de X402, junto con la integración anunciada por T54AI, ¿vale? T54 Labs, ahora veremos la página, bueno, Ripple, Franklin Templeton, y ahora vamos a ir a la página oficial de T54 Labs para entender hasta qué punto está soportando o está aportando esa solución a través de la XRPL y XRP. Bueno, es muy fácil como ir a Control F, vamos a buscar XRP. T54, que se encarga de proveer de esa tecnología, de esa solución para que los agentes ya puedan liquidar a través de, aquí lo vemos, liquidar activos XRPE, tenemos RLUSD y USDC, ¿vale? Por otra parte, vale, aquí nos explica Franklin Templeton, los agentes de IA, un mercado de 183 trillones de dólares. Luego, por otra parte, tenemos un post aquí muy interesante, un artículo que nos explica lo que lanzó T54AI, el nuevo facilitador que conecta XRPL en su flujo X402. Según T54AI, los agentes pueden pagar con XRP o RLUSD sin claves API, sin cuentas, sin fricciones, ¿vale? Bueno, tenemos a T54 dentro de estas 30 empresas que están trabajando con Mastercard para trabajar en los pagos IA. Y tenemos a Ripple X, concretamente tenemos al jefe de producto Ripple X, Jassy Cooper, que nos explica, emocionado por esto, los pagos en 10 años no serán gestionados solo por humanos, podrían ser casi enteramente impulsados por máquinas. Si queremos que XRPL sea la infraestructura financiera del futuro, tenemos que construir para los usuarios del mañana ahora. Eso significa que los agentes son ahora un cliente de primera clase, no un pensamiento posterior. Recordemos los 183 trillions que menciona Franklin Templeton para los pagos de la IA. Tenemos a Ripple X, porque, si os acordáis, tenemos el post por aquí, ¿vale? Lo voy a compartir. Donde el 10 de junio de 2026 Mastercard saca la noticia que, bueno, que los agentes de IA van a empezar a actuar a velocidad de máquinas y a una escala masiva. Y luego tenemos el mismo post el 10 de junio de 2026, es decir, exactamente el mismo día, donde Ripple aparece con ese nuevo producto, podríamos llamarle, donde los agentes ya están comenzando a realizar transacciones, pagar por servicios y liquidar valor de manera autónoma. Vamos a ver qué es lo que nos dice, porque es mucha casualidad y al final lo que estamos viendo es que está todo mucho más conectado y preparado de lo que parece. Construyendo el futuro de los pagos agenciales, presentamos el kit de inicio de la IA de la XRPL. Los agentes de IA están empezando a realizar transacciones, pagar por servicios y liquidar valor de una forma autónoma, lo que genera demanda de una infraestructura financiera diseñada para el comercio entre máquinas. El lanzamiento incluye soporte para pagos con tecnología X402 mediante XRP y RLUSD. Recordemos, ¿quiénes son los socios, estos 30 socios, estos 30 líderes de la industria, los cuales están trabajando con Mastercard para hacer posible toda la infraestructura de pagos IA? Pues aquí lo tenemos. Tenemos tanto a T54 Labs, que ha explicado que su tecnología se basa en darle la utilidad a tanto a RLUSD como a XRP, es decir, a la XRP en general. Y luego tenemos a Ripple X, el cual nos está explicando que aporta una solución en la cual incluye soporte para pagos con tecnología X402 mediante XRP otra vez y RLUSD. La mayoría de plataformas de pago se diseñaron para que las personas iniciaran, aprobaran y conciliaran las transacciones. Los sistemas autónomos funcionan de manera diferente. Necesitan una infraestructura que pueda liquidar transacciones rápidamente, proporcionar resultados predecibles y operar sin procesos de aprobación manual. Bueno, básicamente lo que nos decía el Fondo Monetario Internacional, que sí, existen tecnologías viejas las cuales se pueden utilizar para que la IA haga esos pagos, pero evidentemente las tecnologías nuevas son muchísimo más óptimas, como nos dice Ripple, para complementar y para liquidar esas microtransacciones que deben de completarse ultra rápido, con comisiones ultra bajas y de velocidad casi instantánea. De hecho, ¿por qué XRP para los pagos con agentes? Pues aquí lo tenemos, ¿no? Finalidad determinista, las transacciones se confirman o expiran, por lo que no existe un estando pendiente ambiguo. La liquidación se realiza entre 3 a 5 segundos, ya lo sabemos perfectamente cómo funciona la XRPL y XRP. Coste de transacciones predecibles.
sin subasta de gas, sin estimación de comisiones, el coste de la operación se conoce de antemano, lo cual es fundamental para que cualquier agente que lleve un control presupuestario. Pago multidivisa nativo y un DEX integrado, 14 años de funcionamiento seguro y fiable. La plataforma XRP ha estado operando de forma continua desde 2012, sin reversiones de transacciones. Para las instituciones que utilizan agentes con fondos reales, esto presenta una importante garantía de fiabilidad. Y por último, sin riesgo de ejecución de contratos inteligentes. Vamos a seguir, ¿vale? Por aquí tenemos T54 y por aquí tenemos la gráfica que estuve compartiendo en X el otro día. Dentro de este artículo nos comparte esto de aquí, ¿no? El kit de inicio de la IA XRPL de un vistazo, ¿vale? Bueno, vamos a X porque lo compartí por aquí el otro día traducido de una mejor manera, ¿vale? Bueno. Entonces, por aquí tenemos el kit de inicio de la IA XRPL de un vistazo, ¿vale? Que es lo mismo de aquí, pero traducido. Tenemos tres partes, tenemos el agente de IA impulsado por LLM autónomo, tenemos la parte de descubrir, donde el agente puede consultar la documentación de la XRPL en tiempo real, tenemos la parte intermedia, que es la de cómo construir transacciones de pagos de agente a través de la documentación de la XRPL.org. Y luego tenemos la capa final, que es la de transacción, la de liquidar, donde la gente puede pagar usando el estándar X402 en la XRPL. Entonces, claro, nos vamos un poquito más allá. Justamente el 3 de junio de 2026, es decir, un par de días antes de todo lo que estamos viendo, de todo lo que son los pagos IA, tenemos una noticia pues que confirma todo lo que estamos viendo. Y es la pieza extra. RL, USD y la XRPL ya están dentro del segment de Mastercard. Nos vamos a esta noticia de aquí y nos explica cómo Mastercard amplía sus capacidades de liquidación para incluir opciones de stablecoins intradía, festivos y fines de semana. Al final lo que está haciendo es aumentar ese proceso o esa capacidad de liquidación de Mastercard a través de, aquí lo tenemos, admitirá liquidación mediante stablecoins reguladas, entre ellas RL USD. Estas stablecoins estarán disponibles en diversas redes blockchain compatibles, entre ellas la XRPL. Entonces, claro, no solo tenemos que Mastercard habla de que entra la tecnología de la XRPL para sus liquidaciones a nivel mundial, sino que días más tarde tenemos que presenta su solución para los pagos de la IA, los cuales cumplen con las tres capas que nos comentaban el Fondo Monetario Internacional y entre ellos, entre esos socios que están preparando toda esa infraestructura, en la capa de liquidación encontramos a T54 y encontramos a Ripple presentándonos como solución a la XRPL, entre ellos RLUSD y XRP. ¿Vale? Bueno, para terminar, tenemos por aquí un artículo muy interesante que nos resume un poquito todo lo que estamos comentando en este vídeo. Y es que Ripple se une a Mastercard en pagos autónomos de IA con XRP y RLUSD, mercado 1,5 millones para 2030 en comparación con lo que nos comentaba Franklin Templeton de los 183 billones de dólares. Bueno, Ripple se ha integrado en el programa AP4M de Mastercard, una iniciativa que permitirá a los agentes de inteligencia artificial realizar pagos autónomos utilizando el XRPL y la stablecoin RLUSD. Entonces, bueno, nos vamos hacia abajo. La dirección es clara. Si los agentes de IA se convierten en consumidores y proveedores autónomos, el volumen de micropagos diarios multiplicará por 100 el de los pagos entre humanos. En ese escenario, solo una infraestructura programable que liquide en segundos, como la que propone Ripple sobre XRP Ledger, puede sostener el tráfico. El verdadero hito no es la alianza, sino la velocidad a la que Mastercard está pasando de las pruebas al producto comercial. La cuenta atrás para las empresas que aún no tengan una estrategia de pagos on-chain acaba de empezar. Entonces, por último, vamos a ver, porque claro, nos habla, bueno, ya hemos visto, ¿no? La XRPL, XRP, grandes jugadores en este nuevo mercado donde podríamos llamar el mercado de los pagos de la IA, donde es un mercado mucho más grande de lo que nos podemos llegar a imaginar y mucho más grande de lo que proyectan, evidentemente porque es un mercado que aún no existe o aún no se ha implementado al 100%, porque evidentemente sí que existe, como hemos visto, Mastercard ya tiene esa solución y ya cuenta con la tecnología de la XRPL, RL, USD y XRP, entre otras. Pero claro,
La gente dirá, ostras, ya, pero no solo va a utilizar XRP, también va a utilizar RLUSD. Entonces, es una pregunta que yo me hice cuando estaba preparando esta presentación y es, vale, en el caso que utilice XRP ya sabemos que tiene un beneficio y evidente revalorización de precio del activo, pero en el caso que utilice RLUSD, y esto no solo va para el tema de los agentes CIA, sino para cualquier otro mercado, si se utiliza RLUSD, XRP se lleva beneficio, pues ahora lo vamos a ver. He preparado, bueno, he estado investigando, he encontrado un vídeo muy interesante en el cual nos explican, vale, si se utiliza XRP, perfecto. Si se utiliza RLUSD, ¿seguiría beneficiando al activo subyacente de la red XRPL que es XRP? Vamos a responder esa pregunta. La peña está perdiendo la cabeza en las redes con el nuevo dólar digital de Ripple, el RLUSD, pensando que la empresa va a dejar a XRP tirado en la cuneta. Pero hoy os vamos a demostrar, con datos puros de ingeniería financiera y destripando el código del protocolo, por qué el RLUSD no viene a sustituir a XRP, sino a pegarle una inyección de esteroides a su liquidez global. Pero ojo, porque la verdadera bomba no está en lo que los directivos dicen en las conferencias públicas, sino en un detalle técnico del código que la inmensa mayoría de la gente está pasando por alto. Un mecanismo regulatorio incrustado que podría congelar tus fondos en un abrir y cerrar de ojos si no entiendes la diferencia operativa entre ambos activos. Para captar la jugada maestra de Ripple, tenemos que dejar de lado los titulares sensacionalistas y mirar los hechos fríos. Imaginaos el XRP Ledger como un gran intercambiador de autopistas donde se cruzan decenas de activos diferentes. En este ecosistema no solo va a circular el RLUSD, van a correr monedas estables de bancos centrales, acciones y activos del mundo real. Aquí viene el punto donde falla el análisis de la mayoría. A nivel técnico y de eficiencia de capital, es inviable crear piscinas de liquidez individuales para cada par de activos del planeta. Sería una auténtica locura ineficiente que fragmentaría el dinero y encarecería los costes. Y ahí es donde entra XRP, que opera como el enrutador neutral absoluto de toda la red. El propio David Schwartz, exdirector de tecnología de Ripple, tuvo que salir a la palestra para poner orden porque la peña estaba perdiendo los papeles. Explicó que el Ledger cuenta con una propiedad nativa única llamada auto-bridging, o puente automático. Cada vez que una institución financiera internacional quiera cambiar RLUSD por dólares digitales, el protocolo utiliza de forma automática, invisible y en cuestión de milisegundos a XRP como la moneda puente intermedia. El sistema compra XRP con la moneda de origen y vende XRP para entregar la moneda de destino, buscando la ruta más barata y rápida del mercado. Por lo tanto, cada transacción institucional que se haga con el dólar digital de Ripple alimenta silenciosamente la demanda de XRP en el motor profundo del Ledger. Pero cuidado, porque este sistema automático tiene un fallo de percepción brutal que ha hecho caer a los inversores más veteranos en una trampa psicológica muy peligrosa. Antes de eso, hay que entender el segundo factor de ingeniería que los analistas de pacotilla ignoran: el gas de la red. Marcus Infanger, el vicepresidente senior de Ripple, explicaba recientemente que XRP es el activo de gas nativo de la red, exactamente con la misma filosofía con la que el Ether funciona dentro de Ethereum. Pensadlo un segundo. Cada vez que un banco comercial o un fondo de inversión abre una línea de confianza en el Ledger, monta un pool de liquidez o ejecuta millones de microtransacciones automatizadas con la moneda estable, el protocolo bloquea obligatoriamente una cantidad de XRP y destruye, quema por completo, otra fracción como tarifa de seguridad para evitar el spam en la red. Esto significa que cuantas más empresas utilicen el dólar digital de Ripple, mayor será el consumo de fondo, mayor será el bloqueo de activos y mayor será la presión deflacionaria sobre el suministro circulante de XRP. Ambos activos han sido diseñados por ingenieros para coexistir y retroalimentarse, no para excluirse mutuamente. Es una simbiosis perfecta donde el éxito comercial de la moneda estable empuja directamente la escasez del token nativo. Muchos bancos corporativos y fondos de pensiones tienen prohibido por ley estricta tocar criptoactivos volátiles directamente en sus balances diarios. Si Ripple solo les ofreciese XRP para sus liquidaciones, esos clientes institucionales jamás cruzarían la puerta de entrada de su red de pagos. Al proporcionarles el RLUSD, les están entregando una rampa de acceso regulada, predecible y que cumple al 100% con las directrices de los reguladores norteamericanos. Pero prestad mucha atención aquí, porque regresamos al bucle que abrimos al inicio del vídeo. El
mecanismo regulatorio que afecta a vuestra estrategia de inversión. El RLUSD es un activo emitido por una empresa mercantil. Si una entidad financiera que utiliza esta moneda estable comete una infracción o si un regulador gubernamental emite una orden de incautación, Ripple tiene la obligación legal y la capacidad técnica de pulsar un botón y congelar esos fondos específicos en el ledger. El dinero digital regulado tiene un botón de apagado integrado en su código. En cambio, XRP no tiene emisor. Ninguna empresa comercial lo ha creado. Nadie posee las claves de administración de su suministro y carece por completo de un interruptor centralizado de censura. XRP es liquidez pura, descentralizada y neutral, que liquida operaciones transfronterizas entre cualquier jurisdicción del planeta Tierra sin necesidad de pedir permiso a ningún consejo de administración ni a ningún comité político. El RLUSD representa la pierna del dinero fiduciario regulado dentro de la operación financiera. XRP representa el músculo tecnológico inmutable que mueve los raíles globales del intercambio. Uno aporta la tranquilidad legal a los auditores bancarios y el otro aporta la finalidad inmediata al protocolo informático. No compiten entre sí porque están diseñados para resolver problemas radicalmente distintos dentro de la misma transacción bancaria. En conclusión, David Schwartz ya lo dejó meridianamente claro en sus últimas declaraciones estratégicas. XRP es, ha sido y será siempre la estrella del norte de todo el desarrollo comercial de Ripple. Todo lo demás que construya la empresa, incluyendo este nuevo dólar digital y las futuras herramientas de tokenización, son satélites que orbitan a su alrededor con el único propósito técnico de alimentar su liquidez profunda. Entonces aquí es donde quiero cerrar con una idea muy importante. Como hemos visto cuando hablamos de Ripple, XRP Ledger, RLUSD, Mastercard o pagos para agentes de IA, no estamos hablando de simplemente de pagos como los que entendemos hoy. Estamos hablando de la posible infraestructura financiera de una nueva economía. Una economía donde los agentes de inteligencia artificial van a comprar, van a vender, van a contratar servicios, van a ejecutar tareas, van a pagar APIs, pagar cómputo y mover valor de manera autónoma. Y si este mercado acaba teniendo la magnitud que algunas estimaciones ya están planteando, estamos hablando de algo gigantesco. Estamos hablando de billones, incluso decenas o cientos de billones, en volumen potencial, si la economía de agentes IA se desarrolla a escala global. Y por eso esta tesis y este vídeo es tan importante, porque Ripple, XRP y la XRP Ledger ya empiezan a aparecer dentro de conversaciones, ecosistemas e infraestructuras que apuntan directamente a ese nuevo mundo. Evidentemente no significa que esté todo garantizado, ya lo sabemos, pero sí que significa que estamos viendo señales demasiado grandes como para ignorarlas. Porque si los pagos de la IA se convierten en una de las grandes infraestructuras de los próximos años, entender qué redes están preparadas, qué activos pueden tener utilidad real y qué empresas están entrando en ese mapa puede marcar una diferencia enorme. La mayoría de personas sigue pensando que esto va solo de criptomonedas, precios y especulación, pero yo creo, y sé que tú también lo crees, esto va mucho más allá. Esto va de infraestructura, va de pagos, va de identidad, va de agentes autónomos y va de cómo se moverá el dinero de una economía donde los humanos, las empresas y las máquinas van a interactuar entre sí de forma constante. Y si Ripple y la XRPL consiguen posicionarse dentro de esa nueva infraestructura, que como estamos viendo parece ser que sí, podríamos estar delante de una de las oportunidades tecnológicas más importantes de nuestra generación. Porque entender esto antes de que la mayoría lo entienda puede cambiar por completo la forma en la que miramos el futuro financiero. Así que la pregunta final no es solo si XRP subirá o bajará. Evidentemente, creo que sin que sea ningún tipo de recomendación de inversión, la mayoría de gente somos conscientes de que subirá. Sino que la pregunta real va un poquito más allá y es que ¿qué infraestructura va a mover el dinero de la inteligencia artificial? Y si la XRP Ledger está dentro de ese mapa, entonces merece la pena prestarle toda nuestra atención. El resumen final de todo esto sería Mastercard aporta las credenciales, los permisos, la gobernanza, la aceptación para que las máquinas puedan pagar, es decir, la capa 1 y 2 que nos comentaba el Fondo Monetario Internacional y Ripple con la XRPL, utilizando XRP y RLUSD, aporta la capa 3, esa capa de settlements de liquidación como rail de ejecución y settlements para esos pagos. Bueno, veremos hasta qué punto llega todo esto, pero evidentemente creo que cuanto menos deberíamos de prestarle
un mínimo de atención porque todo esto va muchísimo más allá de lo que nosotros nos podemos llegar a imaginar. Te pediría, si te ha gustado toda esta información, todo este estudio, si te ha servido para entender un poquito más allá, antes que la mayoría, porque esa es la idea de este canal, entender antes que la mayoría. Un me gusta, un suscribirte, un comentario, me ayudaría muchísimo a seguir mejorando y a seguir creciendo este canal para que el máximo de número de personas posible pueda llegar al otro lado, ese mercado de utilidad y pueda aprovechar estas oportunidades que solamente pasan una vez en la vida, entendiendo e invirtiendo con cabeza, utilizando la mejor información posible. Nada más. Suscríbete, dale like, coméntame qué te ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.